es licenciado en Ciencias Físicas y Ciencias Matemáticas. Tiene un máster en Dirección Estratégica y Gestión de Innovación. Más de 14 años de experiencia previa en el sector aeroespacial como director de proyecto y programas en la empresa GMV, trabajando en entornos de alta madurez CMMI 5. Actualmente es director de operaciones de Ayanet, consultora especializada en servicios profesionales de consultoría y desarrollo de aplicaciones informáticas de software y business, así como asistencia técnica necesaria en sistemas y recursos humanos. Bueno, sin más, os dejo con Ángel. Ángel, cuando quieras, muchísimas gracias. Vale, Juan, muchas gracias. Gracias al capítulo de Madrid del PMI por invitarme a esta charla. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de contar estas cosas sobre técnicas éticas de persuasión. Yo creo que es algo que realmente es necesario en nuestro trabajo diario. Y suelen recomendar empezar siempre por alguna historia atractiva de entender. A ver si lo consigo pasar. Un segundo, ahora. Eso que veis ahí es a la mamá pava con las dos crías de pavo. Es una historia muy curiosa, como ocurre para muchos animales. Mamá pava le da de comer a los pavitos, digamos, solamente si emiten, en este caso, un cierto sonido. Hace una especie de chip, 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 un pío, pío, llamarlo como queráis. Y solamente a aquellas crías que emiten el sonido, mamá pava les da de comer. Esto es, la naturaleza es así de cruel, pero es una cuestión, digamos, de supervivencia, que la mamá solamente alimenta a aquellas crías que son capaces de emitir el sonido, porque de alguna forma se entiende que son las más fuertes. Bien, este que veis aquí es el enemigo natural, a pesar que tiene esa carita, es el enemigo natural de mamá pava, es un turón. Cuando mamá pava ve un turón, se pone histérica, digamos, sale a la defensiva, a revolotear, a intentar atacar para defender a sus crías, porque los turones, insisto, son los enemigos naturales de mamá pava. Los investigadores que se dedican a una ciencia que es la psicología social hicieron un experimento. Cogieron un turón disecado y se lo mostraron a mamá pava. Mamá pava pensó que era un turón de verdad y empezó a atacar otra vez, empezó a atacar al turón disecado como si fuera un turón, un animal vivo, digamos. Pero en un segundo experimento le metieron al turón una cinta emitiendo el sonido del chip, 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 chip que emiten los bebés de mamá pava. Mamá pava no atacó al turón. Se fue directamente, lo cuidó, le intentó dar de comer y lo trató como una cría más. Es decir, algo hay en los pavos que ante el sonidito del chip, 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 a mamá pava le hace reaccionar, le hace saber, activa un mecanismo en su interior que hace alimentar a la cría o a aquello que está emitiendo el chip, chip, chip. Hay otros muchos más casos en la naturaleza. Recordaréis probablemente, cuando estábamos en el colegio, éramos pequeños, en clase de ciencias, nos hablaban muchas veces de cómo algunos animales colaboran. Por ejemplo, pues tendréis en vista probablemente, os imaginaréis, habréis visto mucho por televisión, los pájaros que se dedican a limpiar, se ponen encima de los rinocerontes o hipopótamos para limpiarles la piel. Ellos se alimentan y al mismo tiempo cumplen una labor higiénica. Sucede con los hipopótamos y rinocerontes. Sucede lo mismo con algunos peces. Hay algunos peces que se alimentan de los residuos que tienen otros encima y cumplen esta misma función. La manera que tienen para conseguirlo también es muy curiosa. Hacen una especie de contoneo. Luego intentaré poner un vídeo a ver si sale. Esperad un segundito, si lo podemos ver bien. Emiten un contoneo, se mueven de alguna forma, de manera que se identifica el pez y atacar, que no simplemente le va a proceder a la limpieza. Bueno, no sé si está oyendo muy bien. De todas maneras, voy a parar un segundo y vuelvo a la presentación. Bien, se contonean, digo, de una cierta forma, de manera que el pez identifica que no le van a atacar, sino que ante esos movimientos le permite acercarse y limpiar las escamas, limpiar la piel. ¿Qué ocurre? Que otros peces han aprendido ese mecanismo y lo utilizan para ganarse la confianza del
del pez. Este pez amarillo creo que se llama, es el cirujano amarillo. Han aprendido ese movimiento, imitar esos movimientos para ganarse la confianza, y cuando el cirujano amarillo piensa que que le van a simplemente a ayudar, digamos, esa colaboración mutua, le atacan. Eso está visto en el vídeo, no voy a extenderme mucho, podéis buscar por internet y veréis que es bastante espectacular. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos mecanismos como los animales, y nosotros los seres humanos en el fondo somos animales. Tenemos mecanismos que ante determinadas cosas, bien sea el pi, pi, pío, pío de los pollitos, que hace que su mamá les alimente, bien sea un cierto contoneo, un cierto movimiento, un cierto ritual, se activan otros mecanismos que nos hacen reaccionar de una cierta manera. Dar de comer, establecer un mecanismo de colaboración, y que incluso la naturaleza a veces, animales aprovechan esos mecanismos para, pues, fines, digamos, no éticos, como puede ser en este caso atacar, o como ocurre con algunas especies de mantis religiosa con resultados letales. Si veis el vídeo de YouTube ya os adelanto que el pez no muere, ¿vale? No, prefiero no poner escenas violentas, pero os aseguro que el pez no muere. ¿Quiere eso decir que nosotros las personas estamos exentos? Pues no. Para mí, por lo menos el enemigo natural de un hombre de 40 años con posible crisis de 40 años es el vendedor de coches. Si alguna vez os habéis visto en la situación de comprar un coche de segunda mano o nuevo, yo os puedo contar que hace un par de años me compré uno. Cuando entré en la tienda, el vendedor sabía perfectamente qué coche me quería vender. Daba igual el que yo quisiera, él sabía qué coche me iba a vender. No es el de la foto, adelanto, ¿vale? La foto me gustó y la puse por eso. Tengo mal gusto, pero tanto como para eso no. Utilizó todas las técnicas habidas y por haber para al final comprarme el coche. Yo me fui a casa, me lo pensé, convencí a mi mujer de que ese coche es el que quería, cuando yo en el fondo no llevaba esa idea. Activó en mí todos los mecanismos. Este es el coche que necesitas, este coche es para ti, este coche es de una chica joven que no sé qué. Me comió la cabeza miserablemente. Esto lo tienen muy conocido en publicidad, vendedores. Son técnicas que hacen que en nuestra cabeza se desaten determinados mecanismos que hagan que tomemos decisiones, que nos hagamos partícipes de cosas que a lo mejor de otra forma no haríamos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, entre comillas se va a poner como broma que esto es si el enemigo natural del hombre es comprar el coche, de la mujer son los zapatos, bolsos y compañía, pero por no meter demasiados chistes machistas y feministas, lo que sí quería es destacar un dato. Y es que en promedio, una persona promedio toma unas 600 decisiones al día. 600 decisiones. Algunas son muy tontas. Me tomo un café ahora o me espero 10 minutos. Voy a ver ahora esta película o la dejo para más tarde. Compro esta camisa o me compro esta otra. Algunas son decisiones de segundos, otras de minutos, otras de horas. La variedad es muy grande. Pero 600 decisiones al día, si tenéis en cuenta que tenéis horas de sueño y demás, más o menos saldría que tomamos una decisión de una cierta relevancia, que no sea un acto puramente mecánico, cada 2 minutos aproximadamente. Eso es inmanejable. No podríamos estar sobre la superficie de la Tierra si realmente tuviéramos que estar cada decisión que afrontamos sopesando, valorándola, midiéndola, comparando pros, contras. Al final, nuestra naturaleza animal lo que hace es tener esa serie de disparadores que veíamos antes, que hace que si vemos algo, estamos comparando dos cosas y una es más cara que la otra, la experiencia, lo que nos han dicho siempre es que la más cara es mejor que la más barata. Puede que no sea así, puede que realmente la más barata sea mejor, pero si no queremos estar decidiendo, comparando etiquetas, comparando internet, lo que sea, asociamos caro, bueno, menos caro o barato, menos bueno o malo. Y así tenemos un sinfín de cosas. Muchas veces, además de esos mecanismos automáticos o semiautomáticos que nos hacen tomar decisiones, ocurre también que algunas decisiones que queremos tomar que no obedecen estos patrones, no son algo tan sencillo como elegir un yogur de marca A o marca B, o unos zapatos rojos, unos zapatos verdes. Las decisiones que son más comprometidas, muchas veces lo que hacemos es aparcarlas en nuestro subconsciente. Las dejamos ahí apartaditas porque nos da miedo tomar una decisión. Nos cohíbe un poco de decir, bueno, sí, voy a apostar por, en su trabajo, comprar, no sé, este entorno de desarrollo, o por subcontratar a este proveedor. A veces tenemos esos miedos y queda ahí arrinconado. Esto es un poco el centro, digamos, de la presentación que os quiero dar hoy.
quiero contaros un poco algunos casos sobre cómo funciona nuestro cerebro, nuestra naturaleza humana, de cara a tomar esas decisiones, de cara a cómo podemos influir o podemos controlar que no nos influyan, de manera ética siempre estoy hablando, en la toma de decisiones, y cómo pues, podemos aprovechar, pues, por ejemplo, si queremos convencer a nuestros equipos, a nuestros jefes, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, queremos convencerles de algo, no desde el punto de vista de la negociación, esto no es una charla de negociación, sino desde el punto de vista de maximizar nuestras probabilidades de conseguir lo que queremos. Esto no es una ciencia exacta, no quiere decir que cada vez que hagáis las cosas que voy diciendo de adelante la charla, cada vez que las hagáis va a funcionar y vais a convencer a alguien, no. Simplemente quiere decir que aumentan las probabilidades de obtener la respuesta favorable que estáis esperando de ese jefe, ese compañero, ese cliente. Entonces, no penséis que esto es automático. A veces puede ocurrir que la probabilidad sea más alta o más baja, pero no es una ciencia exacta, es probabilidades. Voy a presentarme, quiero también dejar una cosa clara, como ha explicado ya Juan antes en la presentación, yo soy físico y matemático, de formación o de formación, como queráis, a veces unas cosas, a veces otras. Tengo un máster en dirección estratégica y gestión de innovación y soy como muchos que estáis probablemente ahí escuchando el webinar, cosa que os agradezco infinitamente. Es manager, soy project manager, product manager, program manager. Actualmente soy director de operaciones. O sea, no soy un psicólogo, no he estudiado psicología, no me he hecho un máster en psicología para aprender estas cosas, no tengo una tesis doctoral sobre la teoría sobre ser persuasivo, sobre influir en los demás, no. Simplemente en un momento dado, por azar, llegó a mis manos un libro muy interesante y empecé a aprender todos estos trucos y algunas cosas de estas, y soy un simple aprendiz, ¿de acuerdo? Este es el libro al que me refiero. Os lo recomiendo ampliamente, ¿vale? Es de Robert Cialdini, que es una de las eminencias en el tema. Este libro está recomendado en todos los cursos de management y en todas las publicaciones de management como uno de los libros de referencia, dentro de lo que estudia la gente por ahí en Harvard y en otros muchos sitios. Y es 50 formas científicamente probadas de ser persuasivo. ¿Me oís bien? ¿Algún problema por ahí? Vale. Se oye como un poco de hecho, de fondo. He utilizado ya un pequeño... Yo oigo también un micrófono por ahí o algo, ¿puede ser? Sí. ¿Se oye mejor? ¿Se me oye bien? Sí. Perdona, Ángel, continúa. Vale. Nada, sí. Bueno, aquí tenéis, de hecho, he utilizado unos pequeños trucos, ¿vale? Uno de ellos es cuando, ahora veremos, es el principio de autoridad. Nos solemos fiar más de personas en las que vemos una autoridad. Bien porque nos fiamos de ellas, bien porque tienen una reputación conocida. El principio de autoridad funciona mucho en influir en los demás y en que reconozcan, digamos, tus opiniones o valoren tus opiniones. Conviene siempre que me presenten, como ha sido en este caso Juan, que ha contado mi currículum. Si no puede ser, me presento yo, que es lo que he hecho anteriormente. Me he pasado un pelín, mucha información que he puesto ahí probablemente sobraría, pero sí he querido también utilizar otros trucos, digamos, de persuasión que irán saliendo. Por ejemplo, trato de ser honesto, hay que ser honestos. La honestidad, sé que es muy trivial, pero no siempre lo usamos. La honestidad es un punto a favor de la persuasión. Si eres honesto, si no mientes, al final la gente te creerá, porque saben que eres una persona que no mientes. Y reconozco mis limitaciones. Yo no vengo a deciros, yo soy un experto en psicología, lo acabo de decir. Soy como vosotros, como la inmensa mayoría que estáis ahí. Trabajo en desarrollo de software como responsable de proyectos, de equipos. Tengo mi experiencia por ahí, pero he aprendido una serie de trucos y recetas, pues gracias al libro este que os he comentado antes y a otros. Aquí estoy contando mis limitaciones, pero al mismo tiempo os estoy dando lo estoy relativizando, es otro truco de persuasión. Es decir, vale, esto es así, pero no penséis que es que soy aquí un tonto o es que voy a hablar aquí simplemente a psicólogos o no psicólogos, no. Es algo que puede encajaros mucho a vosotros porque tenéis un perfil muy parecido al mío, la mayoría de gente que estáis ahí. Transformo una debilidad, el no ser un experto, en una fortaleza. Voy a contaros algo que os puede ser más próximo. Y al mismo tiempo utilizo el principio de similaridad. El principio de similaridad dice que solemos
hacer más casos, solemos seguir los consejos de aquellas personas que se parecen a nosotros, ¿vale? Si nosotros vamos habitualmente con traje, corbata y con todo, vamos a trabajar y nos viene un proveedor o nos viene un cliente o nos viene alguien a trabajar y viene con los pelos de punta azules y de colorines y con pendientes y tatuajes y demás, de salida tenemos una cierta reacción y podría ser al revés, ¿de acuerdo? Siempre tendemos a aquellos que se parecen más hacia nosotros, la similaridad. Y luego otra técnica muy, muy buena que es el labeling también, que la contaré un poquito más adelante, se entenderá mejor. Vale, hay 6 principios básicos, no voy a dar ejemplos absolutamente de todo, voy a intentar hacer lo posible. Esta es la parte teórica que voy a dar la charla, pero hay como 6 herramientas de influencia que son las que se describen bastante bien en los libros de Cialdini. El de recibiremos bastante a través de bastantes ejemplos. Y es que nos sentimos siempre obligados a devolver favores. Sea un favor, nos hace un regalo, tenemos la tendencia a devolver ese favor. Si vamos por la calle y alguien nos da una flor, tenemos la tendencia a corresponderle con unas monedas. Aunque sepamos que nos ha dado la flor para las monedas, no podemos evitar no darle las monedas. Y así sucesivamente. Hay muchos ejemplos. De compromiso y consistencia. Algo, ya sé que esto puede ser discutible, pero cuando alguien adquiere un compromiso, nuestra naturaleza tiende a ser consistentes, a cumplir ese compromiso. Y es verdad que a veces no cumplimos nuestros compromisos, pero si tenemos un compromiso de alguien en algo, es más fácil que termine haciendo aquello que queremos. Y sobre todo la consistencia. Lo que dije ayer, cómo actué ayer, también es consonante a cómo actuaré hoy. Y eso es otra herramienta muy potente para influir en los demás. La aprobación social, vemos muchos ejemplos. Lo que hacen los demás, si lo hace mucha gente, es que no estará tan mal, ¿vale? Entonces solemos tender a hacer lo que hacen los demás, pues lo que hace la masa, digamos, porque, bueno, es una cuestión simplemente casi estadística. Como digo, si lo hace mucha gente, por algo será. La similitud que os he contado ya, cuando nos parecemos a alguien es más fácil que aceptemos sus ideas y sus propuestas. La autoridad, que he comentado también ya, y la escasez. Cuando algo escasea, es más probable que podamos convencer algo. La típica oferta de esto solo está disponible por 10 días o limitado a 500 unidades o solo puedes registrarte en un webinar durante 2 días. Cuando algo escasea o, por ejemplo, solamente hay 5 usuarios en el mundo para esta herramienta y tú puedes ser el quinto. Cuando algo escasea, cuando no es algo que está siempre a nuestra disposición, nos empuja a tomar decisiones de cara a usar ese producto, a comprar lo que sea, a suscribirnos a un webinar, lo que sea. Bien, empezaré con ejemplos. Voy a intentar hacerlo lo más ágil posible para no aburriros. Por supuesto, al terminar, queréis preguntarme un poco o algún detalle más sobre los casos que voy a contar, me lo preguntáis. En algunos casos he intentado dar un enfoque muy claro a lo que es la dirección de proyectos, que un poco es el objetivo del webinar. En otros tengo mis propias teorías al respecto y me he limitado a dar ejemplo y seguro que a vosotros os ocurre muchas aplicaciones. Siempre en lugar la social, que ya se ha hablado antes, sobre cómo tendemos lo que hace la masa, digamos, si lo hacen los demás, bueno, sí que no está tan mal. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo que es el que solía poner en la empresa en la que trabajaba antes y supongo que es un problema recurrente en otras muchas empresas con los informes, por ejemplo, de proyecto, ¿vale? Se pide a los jefes de proyecto que envíen un informe semanal, mensual, cuando sea, con los resultados. O se pide que se adopte un cierto procedimiento para hacer no sé qué, integración continua o lo que sea. Un error que suelen cometer los jefes de proyecto y se suele cometer en general en nuestras vidas privadas es negativizar un poco las cosas. Entonces, yo he visto muchos mensajes negativos del estilo, faltan los informes semanales de progreso de los proyectos. ¿Vale? Eso es un mensaje negativo. ¿Qué hago yo como jefe de proyecto que no estoy enviando los informes porque voy hasta arriba, tengo una entrega? Veo que me están diciendo que la gente no lo está entregando. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a hacer? ¿Voy a ser, con perdón, el pringao que lo va a hacer cuando el resto de la gente no lo está haciendo? Por ahí no me van a convencer. Un director de tecnologías, un director de programas, de proyectos, un director de operaciones, quien sea el encargado de recopilar esa información, no puede decir, no puede ser permisivo, no puede mandar un mensaje negativo, así no va a convencer al resto de la gente que lo haga. Hay que aprovechar la aprobación social, hay que aprovechar que si lo hace el resto de la gente, yo también tengo que hacerlo. Y un mensaje más positivo puede ser, cada vez más jefes de proyecto entregan el informe semanal, mensual, como queráis. ¿Vale? Cuidado, se trata de no mentir.
No se puede decir el 99% de los jefes de proyecto. No, hay que contar la verdad. Si no tenemos números claros que demuestren que la inmensa mayoría ya lo están haciendo, pues bueno, hay que ser un poquito sutil, sin llegar a mentir, pero hay que ser un poquito sutil y decir las cosas, ¿vale? Luego también se puede buscar, lo veremos más tarde, se puede buscar la reprobación, ¿vale? Si solo algunos jefes de proyecto no lo están haciendo, podemos vender el mensaje de solo unos pocos jefes de proyecto, siempre y cuando sea esto cierto, solo unos pocos jefes de proyecto no están entregando el informe semanal. ¿De acuerdo? Comparar los tres casos. Uno, el primero, claramente es negativo, no va a funcionar. De hecho, nos va a explotar en la cara, no vamos a conseguir convencer de que lo hagan, porque estamos dando cancha, estamos dando vía libre a que la gente haga lo que quiera. Lo que hace el resto. El resto no lo hace, yo tampoco. En el segundo, lo estamos ya vendiendo de manera positiva, somos muchos ya lo que lo hacemos, y en el tercero, estamos reprobando a aquellos que no lo hacen. ¿Vale? Todo más concreto. Hay ejemplos muy buenos. El típico que se suele poner son toallas de los hoteles. Vais a un hotel, siempre os encontráis el típico mensaje de que, por favor, el medio ambiente, la toalla, si vas a estar más días, que la reutilices, que si no la vas a... Si la vas a estar al día siguiente, que la colgada de la percha, etcétera, etcétera. Han hecho muchísimos experimentos en hoteles, en particular, que el grupo, cuanto más aprovechamos el principio de similitud, tanto más efectivo es el mensaje. Por ejemplo, en los hoteles el mensaje que probaron que fue el más efectivo es algo del estilo de el 90% de los clientes que han estado en esta misma habitación han reusado sus toallas. Tú no sabes quién está en esa habitación. Puede haber sido un asesino en serie, puede haber sido cualquiera, no sabes. Pero es alguien que de alguna forma notas una cercanía, formas un grupo, estás metido en un subconjunto del resto del planeta, que es aquellas personas que han estado en tu misma habitación. Y la inmensa mayoría lo han hecho. Tú no vas a ser el único que no lo haga. Eso te va a hacer más proclive a reutilizar la toalla. En el ejemplo que veíamos antes, de los jefes de proyecto, podemos conseguir todavía resultados mejores si centramos más. Por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? La inmensa mayoría o prácticamente todos los jefes de proyecto con más de 5 años de experiencia están entregando los informes a tiempo. O todos los proyectos o todos los jefes de proyecto que están utilizando metodologías ágiles están entregando los informes de progreso, etcétera. Si conseguimos centrar, si conseguimos acotar más el mensaje, vamos a conseguir un efecto todavía mayor en la audiencia objetivo que queremos. Bueno, aquí tenéis una foto de lo que os comentaba antes de las toallas, me he anticipado un poquito, pero... Y como os comentaba, mucho ojo porque a veces puede salir el tiro por la culata. Queremos dar un mensaje y nos sale justo el contrario, ¿vale? La permisividad que os decía antes. Si doy el mensaje de... Y estos son casos reales, por ejemplo, de publicidad. Esta, que la foto no es de una... Mensajes en lo que dicen que la gente contamina las playas o contamina bosques, o que la gente arranca, se lleva pues estampitas de cuevas. Si dices eso, si pones un cartel diciendo que la gente está llevando eso, estás invitando a, mira, si lo hacen los demás yo lo hago, porque me hace ilusión tener la estalactita, o para qué me voy a recorrer 20 metros para ir a una papelera si puedo tirar la botella en mitad de la playa, por mucho que eso sea una... Damos el mensaje, estamos invitando a la gente a que se salte precisamente aquello que no queremos conseguir. Y ocurre lo mismo con las estadísticas. Mucho cuidado con las estadísticas. Hay un ejemplo también muy famoso en el cual se midió en una comunidad de vecinos, unas casas, se midió el consumo energético. Entonces lo que hicieron fue informar, se calculó la media, se dijo, bueno, en esta zona residencial el consumo energético medio fue tanto. Y se le dijo a cada individuo, a cada propietario en particular, qué consumo había tenido. A la semana siguiente se repitió el experimento, se volvió a medir. ¿Qué sucedió? Que aquellas personas que habían tenido un consumo energético por encima de la media, dijeron, ostras, hay que ser responsable con el medio ambiente, con los gastos, etcétera. Bajaron su consumo energético. Aquellos que estaban por debajo de la media dijeron, tengo cancha, no hay problema. Todavía tengo aquí, pues puedo malgastar, si me permitís la palabra, más energía, más electricidad, lo que sea.
se tiende siempre, cuando damos un valor estadístico, debemos tener mucho cuidado cómo se da esa información. El ejemplo típico, por ejemplo, si tenéis métricas en un proyecto y queréis, la típica guerra que he tenido casi siempre con desarrolladores son las pruebas de cobertura, por ejemplo, los test de cobertura o la cobertura de código o de ejecución, de lo que sea. Si tenemos un valor objetivo, 80, 90%, lo que sea, ojo también con dar esos valores de lo que está haciendo la gente, porque el que se esté partiendo el alma para llegar a un 99, un 100%, un 95% de cobertura, como digas que la gente está haciendo un 70%, va a bajar. Lo bueno es que el que esté por debajo del 70% va a subir. ¿Vale? Cuidado siempre, creo que el mensaje se entiende. Cuidado cómo damos las cifras porque la gente va a intentar acoplarse a la media empeorando o mejorando su comportamiento. En los casos en que no lo podemos controlar, que ya hay un mensaje negativo que está haciendo, que hay unos pocos jefes de proyecto que no están entregando los informes, que se están saltando no sé qué procedimiento, no sé qué métricas. Que hay los casos que no llegue el mensaje de hay unos poquitos que lo están haciendo para abrir la puerta, sino buscar la reprobación, ¿vale? Buscar siempre de, pues, hacer ver que son casos aislados y cuyo comportamiento es claramente reprobable. Bien, pasamos un poco, aunque he dicho que no voy a cubrir las 6 herramientas, pasamos un poco a la reciprocidad. Al hecho de que si, como humanos, si nos dan un regalo, nos vemos siempre devolver ese. Un caso muy curioso, que es el de Bobby Fischer, un jugador de ajedrez muy famoso. En los años 70 más o menos, 73 creo recordar, pues fue muy famoso porque se organizó un torneo de ajedrez en Islandia. Este hombre era bastante magnético, bastante excéntricas, pues cosas que quería para el partido, para su estancia en Islandia, en el hotel. Estuvo a punto de cancelarse el torneo varias veces. Bueno, fue una cosa bastante complicada, un tipo bastante particular y, bueno, un poco jugador de ajedrez. Supongo que habrá sido, no sé de ajedrez, no sé jugar bien al ajedrez, pero imagino que creo que ha sido de los mejores jugadores del mundo. Pero como persona, el hombre debía dejar bastante que desear en el sentido de las manías. Sin embargo, hizo una cosa muy interesante y es que puso a Islandia en el mapa. Islandia era un país, bueno, más o menos conocían, pero no solía aparecer en las noticias y a raíz de esto, pues cuando el ajedrez también era más ajedrez, pues salía casi a diario en toda la prensa internacional el país de Islandia. El torneo sucedió, Islandia llevó su fama, etcétera. 30 años más tarde, a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, Bobby Fischer hizo algunas declaraciones, casi una exaltación, justificando de alguna forma el que eso hubiera sido así, con lo cual pues estuvo en busca y captura y estuvo para ser encarcelado por el gobierno de Estados Unidos. Y hubo un país que le ofreció el asilo político. Y no fue ni Irak, ni Irán, ni ningún país, digamos, de que quizá... Fue precisamente Islandia. 30 años más tarde la población islandesa llegó hasta a votar el concederle ese asilo para devolverle un favor que había hecho hacía 30 años. Y el tío, insisto, no era la Madre Teresa de Calcuta, era una persona con unas características personales, digamos, pues cuando menos raro, vamos a decirlo así. Cuando hacemos un favor, cuando alguien nos hace un favor, aunque pasen incluso mucho tiempo, nos vamos a sentir obligados a devolverle ese favor. Y eso es una técnica de influencia también bastante buena. Si queremos conseguir algo de alguien en el futuro, pues podemos intentar ofrecerle algo. Podemos un pequeño obsequio, darle unas licencias de prueba gratis, resolverle un problema inesperado, informarle de algo que no se esperaba, comunicarle una noticia de la que no era consciente. Si hacemos un favor, eso al final nos volverá a nosotros por el principio de reciprocidad. El problema con los regalos es que es un poco peligroso, porque imagino que eso pasa. Si es una tienda, os compráis, yo qué sé, cualquier cosa, y os dan un regalo y dicen, no, mire, como promoción, al llevarse usted esta camisa, por ejemplo, pues le regalamos, pues no sé, cualquier otra cosa. Automáticamente nuestra tendencia es a pensar, si me lo está regalando es que no tiene mucho valor. Esto es algo que, bueno, esto le sobra, se lo quiere quitar de encima, será una mierdecilla, con perdón.
se han hecho experimentos sociológicos en los cuales se ha medido un poco cómo se valoraba un regalo, un obsequio, y se ha visto que se depreciaba hasta un 35% en algunos experimentos. Es decir, caso típico, alguien nos compra un cliente, nos compra un producto, una licencia de software y le queremos regalar de otro producto que estamos interesados en comercializar y le regalamos una licencia de prueba, por ejemplo. Mucho ojo, porque a efectos de esa persona, ese regalo se puede depreciar y mucho. Va a pensar que le esté regalando algo con un valor muy inferior al que realmente tiene. Con lo cual, al cabo del año, cuando vayas a decirle, oye, mira, me compras esto que cuesta no sé cuántos, pues va a ser, de hecho, va a ser peor. Lo que se suele hacer en estos casos, cuando uno hace un regalo, es intentar también, de alguna forma, siempre de manera elegante, por supuesto, cuantificar el valor del regalo. Es decir, mira, te voy a regalar, ya que me has comprado esto, te voy a regalar una licencia de este otro producto, o 5 licencias de este producto que está valorado en no sé cuántos. ¿Vale? Intentar siempre poner eso en valor, para que realmente el cliente o la persona que esté haciendo el favor sea consciente de lo que se está haciendo. En el terreno profesional es fácil, en el terreno personal, ya cuando le dejas a alguien en el coche, no le vas a decir, vale, te dejo el coche y no te voy a cobrar la gasolina, pero ten en cuenta que me vas a chupar 10 litros de depósito. Evidentemente eso no se hace así, pero en el mundo de los negocios es más fácil hacerlo y siempre, insisto, un poco usando las formas que ya dependerá de cada situación particular y de cada caso. Y tener en cuenta que los valores, a pesar de el valor recibido, alguien le hace un favor a otra persona, la persona que ha recibido ese favor, ha recibido ese regalo, ese favor, al principio tiene una valor más alto, esa percepción que tiene del valor va decreciendo con el tiempo, mientras que el que ha hecho el favor siente un poco que están en deuda con él, y entonces el favor que hizo en su día el valor va aumentando, con lo cual eso es una cosa también a vigilar y que a la hora de regalar algo, a la hora del principio de reciprocidad, si queréis aprovecharlo, tener en cuenta que el tiempo corre en vuestra contra. Forma de resolverlo, pues de vez en cuando recordarlo, igual, usando, sí. Oye, acuérdate que no sé qué que te dije, hay formas y formas de recordarle a la gente esto, de manera que no se enfríe el tema, que no pierda su valor, digamos, el favor que se les ha podido hacer, y sin perder las formas y sin que sea contraproducente. O regalo o favor, ¿qué podemos regalar o qué favor podemos hacer? Básicamente es que para que un obsequio, un favor o algo tenga un efecto real, tiene que cumplir tres premisas o 3 cualidades. Tiene que ser algo significante, algo significativo, algo que no sea lo que se da por defecto. Tiene que ser algo que no te esperas. Y que es perdón. Hay un experimento muy famoso también, experimentos con camareros y propinas hay muchísimo para aprender también en restaurantes y cafeterías. En un experimento lo que se hizo fue a los comensales de un restaurante, antes de darles la cuenta, pues les pusieron unos caramelos de menta, unos Smith de estos, y pusieron 1 por comensal. Entonces, se hizo eso muchísimas veces y se sacó unos ciertos valores de qué propina dejaban los clientes. Se hicieron variaciones y se pusieron, en vez de 1 por comensal, se puso 2 Smith por comensal y subió ligeramente la media, digamos, de las propinas que se recibieron. No mucho, no fue algo muy grande, no se multiplicó por 2, pero un incremento, bueno, no muy significativo. En una variante bastante curiosa, un mensuales, después 3 metros, se paró, se dio la vuelta, se volvió a la mesa y puso otro SMIT más para cada uno de ellos. Es decir, en este caso estaba diciendo, vale, esto que estoy haciendo, normalmente a la gente le damos 1, pero a vosotros, que me habéis caído bien, os voy a dar 1 más. Es algo que es significante, es algo que está más allá de lo que le está dando al resto de la gente. La gente no se lo esperaban porque ya se había ido el camarero y de repente se encuentran con eso. Y también tiene un poco la vitola de personalizado. Esto es para ti. Al de la otra mesa allí
no se lo voy a dar así, o no se lo voy a dar. Multiplicó, no recuerdo el factor, tendría que consultarlo en el libro, porque son muchos números, pero el porcentaje que aumentó las propinas fue muy significativo. Tenerlo en cuenta cuando vayáis a hacer un favor o hacer algo. Intentar que sea sobre todo lo más inesperado y lo más no cuente. Lo inesperado y algo muy pensado para esa persona o ese grupo de personas. Promedio y consistencia. Esta era otra de las herramientas que hemos visto para la persuasión. Una técnica que se usa mucho, hay varias, pero es empezar lo que llaman los vendedores en la primera, lo que sea, conseguir un primer favor, por pequeño que sea. Me gusta mucho y es que pidieron en una comunidad de vecinos poner un cartel gigantesco, pero gigantesco, no recuerdo el texto exactamente, pero en la línea de, por favor, conduce con cuidado, esto es una zona residencial. Los fueron a por casa diciendo que podían poner unos carteles enormes, tipo valla publicitaria. Sorprendentemente los resultados fueron bastante buenos. Hubo gente que, a pesar de ser una zona residencial un poco pija, vamos a decir, en Estados Unidos, pues sorprendentemente aún hubo bastante gente que accedió. Variaron, primero pidieron si por favor podían poner un cartel pequeño, en la puertecita un cartel pequeño, tamaño folio o algo así, con el mismo mensaje. Entonces la gente accedió a eso porque es una pequeña concesión, eso te cuesta poco, ven, esto es un pequeño esfuerzo. Y al cabo de las semanas fueron a decirles el mensaje es que podían cartel grande, del mismo tamaño que se había hecho en el primer experimento. Nuevamente, el porcentaje de gente que accedió a poner el cartel grande fue muchísimo mayor que el que se había obtenido si de primeras íbamos con un favor grande. Si queréis conseguir algo de alguien, empezar por pequeñas concesiones, empezar por pequeños favores. No vayáis ya a lo grande, a por todo. Empezar por aquello que le cueste menos a esa persona. Y una vez que ya ha accedido a haceros un favor, a compraros algo o a lo que sea, es más fácil, por consistencia, de algo que ya ha hecho una vez, que sea favorable hacerlo de nuevas. También conoceréis el viejo truco de, bueno, cuando la gente que está pidiendo, cualquier contribución, por pequeña que sea, será de gran ayuda. Esto funciona y perfectamente. Cuando se utiliza esta técnica está medido también que no es que se incremente, o sea, no es que se saque más dinero porque haya más contribuciones, sino que incluso el valor medio que aporta cada uno, los euros que da cada uno como contribución en una colecta, por ejemplo, aumenta cuando se ha dicho el mensaje de cualquier contribución, por pequeña que sea de gran ayuda. Tenéis una labor que podéis distribuir entre muchos miembros del equipo, tenéis que hacer un montón de tests, por ejemplo, y tenéis que es un marrón porque no estaba previsto, ha surgido cualquier imprevisto, no lo sé, cualquier cosa, y queréis distribuirlo, pues si queréis tener un mayor grado de colaboración, pues es más fácil que vayáis diciendo, oye, mira, hay que hacer todos estos tests, por ejemplo, pues mira, aunque solo podáis coger uno o dos de estos tests, pues os lo agradeceríamos al equipo de 10 personas, por ejemplo, que hagáis aunque sea un test, que ya sé que no mucho, pero si haces un test, todo cuenta. Una pequeña contribución seguro que nos ayudará. Es más fácil eso de venderlo de esa manera, probablemente incrementará las posibilidades de que tengamos una mayor colaboración por parte de los miembros del equipo afectado. Este señor de la foto es Franklin, Benjamin Franklin, que de sobra es conocido. Tiene una historia también que nos demuestra, sino que a veces también podemos intentar tocar la fibra sensible de las personas con las que trabajamos en el día a día, ¿vale? Con nuestros jefes, por ejemplo, nuestros compañeros, nuestros clientes. Franklin tenía un rival político con el cual pues prácticamente no se hablaba. Había muy mala relación. Y no había manera de que sentarse juntos a hablar, a negociar, a discutir. Había una barrera ahí infranqueable. Franklin se enteró que su rival político era coleccionista de libros. Tenía muchísimos libros y muy variados y algunos muy raros. Y entonces Franklin le mandó una carta diciendo que se había enterado que tenía un ejemplar de no sé qué libro, de qué colección, de qué edición, que era muy difícil de conseguir, que él estaba interesado y que le agradecería si por favor le podía prestar ese libro para leerlo, que se lo cuidaría, se lo devolvería, etcétera.
el objetivo de Franklin no era leer un libro, el objetivo de Franklin no era, el objetivo de Franklin era discutir con este hombre, tener una buena relación de colaboración con este hombre. ¿Cómo percibió el otro la carta de Franklin? Dijo, tenemos en común algo, similitud. Le gustan los libros raros, le gusta este libro que está en mi colección, me reconoce que tengo un cierto prestigio, tengo una buena biblioteca. Eso allanó todo el camino. Por supuesto, le cedió el libro y a partir de entonces tuvieron una muy buena relación, tanto política, aun siendo rivales, pero esa primera barrera la vencieron. Muchas veces, cuando queremos convencer a alguien, cuando hablo de convencer me refiero a tener una relación en la cual, pues, por ejemplo, una relación cliente-proveedor o la que sea, no necesariamente nos tenemos que centrar en regalarle una licencia o regalarle. Hay una aproximación personal, hay algo ahí, a veces podemos explotar algo personal, algo profesional, algo que permite el principio de similitud, que se parezca a nosotros, que rompa el hielo, que rompa esa primera barrera y que luego nos permita aproximarnos a esa persona y a partir de ahí ya pues, desarrollar una relación profesional en función de nuestros intereses. En fin, este también es conocido, Darth Vader. Y esto, si recordáis al principio, os he hablado de la estrategia del labeling y os he comentado que la diría y esta es lo que se llama estrategia del labeling. Si recordáis la famosa frase que le dice Luke Skywalker cuando está luchando con... Espero no hacer aquí un spoiler, supongo que todo el mundo ha visto ya la Guerra de las Galaxias. Y le dice, sé que aún hay bien en ti. El emperador no te lo ha arrancado del todo. Por eso no pudiste destruirme y por eso no me llevarás ante el emperador. Ver a Darth Vader de que haga algo, que en este caso no le lleve al emperador, utiliza la técnica del labeling. Le pone como, le etiqueta, le centra, le dice, tú eres así, tú eres una persona, pongámonos en el caso de que estamos negociando con nuestro jefe. Tú eres una persona, les decimos, por ejemplo, pues que siempre has mirado con interés las propuestas que te he hecho, que me has aportado todas tus opiniones, que no sé qué, no sé cuántos. Si queréis, no es dorar la píldora, pero le centramos, le decimos, oye, mira, tú eres así, tú eres de esta forma, por favor, podrías hacer esto, me puedes autorizar a esto, puedo hacer esto de esta manera, de esta otra. Le llevamos un poco por nuestro camino, de manera, insisto, ética y sin mentir. O sea, y aquí no se trata de dorar la píldora ni de mentir a nadie, sino que le centramos, le ponemos en contexto, le decimos, mira, tú eres así, y como eres así, lógicamente tienes que actuar de esta forma. Tú eres bueno, en el fondo eres bueno, no te han quitado todo el mal, no puedes llevarme ante el emperador. ¿Vale? Ese es un poco el mensaje, intentar centrar un poco a la gente para que termine haciendo aquellas cosas que queremos por el principio de consistencia, porque le recordamos cómo es realmente. También el principio de consistencia, sobre todo el de compromiso, funciona muy bien, está estudiadísimo también por escrito. Si queremos un compromiso de alguien, mejor por escrito. Lo he puesto esto, aquí se podría hablar muchísimo del tema. Se puede decir, por ejemplo, si queréis dejar de fumar o queréis ir al gimnasio, pues por escrito. Voy a ir al gimnasio, voy a dejar de fumar. Este es un poco relevante, es una pequeña discusión que tuve con algunos compañeros hace tiempo sobre las actas de las reuniones de proyecto, tanto internas como externas. Y había debate sobre quién tiene que tomar las actas en una reunión. Mi hipótesis, que se validó cuando leí este libro, es que es mejor que tome las actas aquella persona que va a tener que responder de ellas. Es decir, si tengo un proveedor, que tome las actas del proveedor, porque se va a él escribiéndolas de su puño y letra sería fenomenal. Hoy en día eso es imposible, claro. Pero si las escribe él, los compromisos él lo está escribiendo y va a haber una mayor efectividad a la hora de que él asuma esa serie de compromisos que se están acordando con él. Lo mismo ocurre internamente en proyectos. ¿Quién toma las actas en una reunión interna? Pues lo mejor es que lo tome aquella persona que le va a involucrar más. Por ejemplo, el jefe de un equipo, por ejemplo, el jefe de validación, pongamos por caso. Pues es mejor que tome las actas porque eso va a aumentar y mucho las posibilidades de que, por el principio de compromiso, de consistencia y compromiso, por la parte de compromiso, de que saque adelante aquello para lo cual se está comprometiendo. Y el problema es que esto es un arma de doble filo. A veces por consistencia, pues la gente obra como no queremos que obre. ¿Qué ocurre si ha habido un comportamiento pasado de una cierta forma y ahora queremos cambiar ese comportamiento porque va contra nuestros intereses? Pues si queremos rebatir el principio de consistencia, no simplemente podemos decirle, oye, mira, ahora hazlo así. Habrá que usar un poco la diplomacia, decirle, vale, mira, en aquel momento
la decisión o la postura que tú adoptaste fue la correcta, efectivamente tuvimos que hacer las pruebas de esta forma o de esta otra, o tuvimos que mitigar este riesgo de no sé qué manera, pero ahora la situación ha cambiado y es mejor hacerlo de esta otra. Intentar derribar el muro ese que supone muchas veces la consistencia. También por eso, de arrancar el compromiso de alguien, es hacer la pregunta de qué haría en caso qué. Si yo hiciera tal cosa, entonces usted haría tal otra cosa. Si voy a dar un webinar sobre persuasión, ¿tú te apuntarías? Si la respuesta es que sí, ya estás centrando más. No es simplemente, oye, ¿te vas a apuntar a un webinar? Bueno, te puedo decir que voy a dar un webinar. Si lo termino dando el webinar, ¿te ibas a apuntar? Ya estás centrando mucho más la pregunta. Y de paso estás consiguiendo feedback. Estás consiguiendo vale, se lo he dicho a 50 personas, de esos 50, 30 me han dicho que si lo doy, sí se apuntarán. Tengo yo una idea mejor sobre si debo tirar por un lado o tirar por otro. Si debo dar ese webinar, si decido usar una herramienta nueva pues para, no sé, gestionar el proyecto, para hacer los test de cobertura, un compilador nuevo, cualquier cosa. Si decidimos hacer esto, ¿tú estarías a favor de lo que fuera? ¿Vale? Bueno, una frase que es muy relevante al principio de compromiso del duque de la Rochefoucauld, que no sé cómo se pronuncia eso en francés, dice que solo reconocemos nuestras pequeñas faltas para demostrar que no tenemos otras mayores. Conviene ser sincero, conviene, como explicaba antes, soy un psicólogo, no soy un experto en psicología, ¿vale? He intentado ser honesto ahí, he demostrado esa pequeña falta y claro, ese pequeño, digamos, inconveniente, pero por otro lado estoy intentando aportar algo que lo compense, centrándolo un poco más en los objetivos, en este caso del webinar. Autoridad. Ya estamos llegando casi al final. El principio de autoridad, ya lo he explicado antes, nos creemos algo de alguien de que nos fiamos. Hoy en día, pues bueno, una charla como presentar un experto, estáis aquí muchos por el nombre del que el PMI me haya invitado, ya es algo de autoridad para vosotros. La mayoría no me conocéis, pero si el PMI está organizando esto, algo que va a decir. Si no os pueden presentar, presentaros vosotros. Utilizar las redes sociales, LinkedIn, cualquier medio que os permita mostrar a los demás la capacidad de vuestras valías. Hay un ejemplo también, un médico que los pacientes no solían hacer caso en los tratamientos. Lo cuenta Cialdini en uno de los libros. Descubrieron que es que no tenía puestos los diplomas que suele haber en casi cualquier despacho médico, cualquier consulta médica, pues no los tenía puestos. La gente entraba ahí, entraba al despacho, no veía los diplomas y no le daba muy buena confianza. Cuando puso los diplomas, automáticamente aumentó muchísimo el caso que hacían, digamos, a los pacientes al tratamiento de ese cliente. ¿Vale? El principio de autoridad, hay una forma también de un poco, no retorcida, pero sutil, del principio de autoridad, o dicho por considere el más listo, ¿vale? La persona de referencia. Eso es peligroso, ¿vale? Es bastante peligroso que haya una persona de referencia. Hay un caso muy famoso de los que descubrieron el ADN, Watson y Crick, que dijeron que ellos habían descubierto el ADN porque no eran las personas más inteligentes trabajando en ello. Había una persona que era la referencia mundial en el tema, pero que no obtenía el feedback del resto de la gente. Lo que iba a misa, vamos por aquí, vamos por allá, vamos por allá. Sin embargo, supongo que todos sois personas que en vuestros trabajos pensáis en estas cosas y buscáis el consenso dentro de la medida de lo posible, buscáis el feedback. Ya sabéis que el que sea alguien al que todo el mundo le dé la razón, por lo demás, por lo general, no suele ser bueno. Y que normalmente los resultados son mejores cuando hay una cooperación en grupo. No, lo idóneo no es buscar la solución individual de un experto o de una persona promedio del equipo. Las mejores soluciones, se ha estudiado también en psicología, se obtienen cuando hay una solución colaborativa. Eso no quiere decir que sea democrática, que la mayoría dice tal. Tiene que haber un líder, un responsable, quien tome la decisión final, pero escuchando a los demás. ¿Vale? Y una técnica que se suele usar, que a veces está recomendada y otras no, muchas veces que no, es la del abogado del diablo. El que alguien intente defender la postura contraria a lo que, bueno, podría parecer. Conocéis de los procesos ahora que ha habido beatificaciones y demás, conocéis cómo funciona. Alguien defiende algo que se supone que es lo contrario a lo que uno espera obtener. Esa técnica no suele funcionar muy bien. Aquí un ejemplo. Este es de la investigación del
el desastre del Columbia. Recordáis que explotó en el aire al poco de ser lanzado el transbordador. Entonces aquí es una pequeña transcripción, una breve transcripción del informe de investigación en que el investigador preguntó a uno de los jefes, como jefe, como responsable, como director, como manager, cómo buscar las opiniones contrarias a la tuya, opiniones que disientan de la tuya. Entonces la persona que está siendo entrevistada, uno de los managers del Columbia, dijo, bueno, cuando oigo algo acerca de eso, le contestó con toda razón el investigador, bueno, por su propia naturaleza, tú no puedes oír acerca de ello. O sea, ¿qué haces? ¿Qué actitudes tomas? ¿Qué iniciativas tomas? ¿Qué medios pones para motivar a los demás a que te den su opinión? A vencer ese principio de autoridad que tenemos a veces, que tenemos en algunos miembros de nuestros equipos o nosotros mismos, que hace que lo que digamos se dé por verdad absoluta. Tenemos que poner en marcha mecanismos que fomenten el que los demás nos den su feedback. Bien, ya voy a acabar con algunos trucos más o menos rápidos que no encajan dentro de reciprocidad, de autoridad, etcétera, pero que son curiosos, ¿vale? Los contrastes. Hay un ejemplo que se pone muy famoso y es que si metéis, por ejemplo, la mano en agua caliente y luego lo metéis en agua templada, notaréis que esa agua templada está muy fría. Mientras que si lo hacéis al revés, si metéis la mano en agua muy fría y luego la metéis en templada, la sensación térmica va a ser de muy caliente. Si lo hacéis con las dos manos a la vez, metéis una mano en agua fría, otra en agua caliente y luego metéis las dos en templada, a pesar de ser la misma agua, vais a notar cómo la sensación térmica es distinta por ese contraste. Hay un ejemplo muy famoso también, que habréis leído probablemente muchas veces, de una carta. La voy a leer así muy rápidamente, ¿vale? Por no extenderme muchísimo más. Es una carta de un estudiante que manda a sus padres. Le dice, queridos padres, desde que vine a la universidad no os he escrito ni una sola vez y ahora lamento mi falta de consideración. Con esta carta os pondré al día, pero antes de seguir leyendo, por favor, sentaos. No sigáis leyendo hasta que os hayáis sentado, ¿de acuerdo? Ahora me va bastante bien. La fractura del cráneo y la conmoción cerebral que sufrí al saltar por la ventana cuando se incendió mi dormitorio, poco después de llegar aquí, están ya casi curados. Solo estuve 2 semanas en el hospital y ahora ya casi veo bien y solo me duele la cabeza una vez al día. Afortunadamente, un empleado de una gasolinera cercana vio el fuego y como salté, fue él quien llamó a los bomberos y a la ambulancia. También fue a visitarme al hospital y como me había quedado sin habitación por el incendio, tuvo la amabilidad de invitarme a compartir apartamento. En realidad está en un sótano, pero me encanta. El chico es estupendo, estamos profundamente enamorados y pensamos casarnos. Todavía no hemos fijado la fecha, pero tendrá que ser antes de que empiece a notar mi embarazo. Sí, estoy embarazada. Sé cuánto deseáis ser abuelos y estoy segura de que recibiréis bien al niño. Le ofreceréis tanto amor, dedicación y ternura como me disteis a mí cuando era pequeña. La razón del retraso de nuestra boda es que mi amigo tiene una pequeña infección y que por descuido me ha contagiado. Sé que lo recibiréis en nuestra familia con los brazos abiertos. Es amable y no muy educado, pero ambicioso. Aunque su raza y su religión son diferentes de las nuestras, por la tolerancia que tan a menudo habéis expresado, sé que esto no constituirá motivo de preocupación. Y ya viene ya la conclusión. Ahora que ya os he puesto al día, quiero deciros que no se incendió el dormitorio, que no he tenido conmoción cerebral ni fractura de cráneo, que no he estado en el hospital, que no estoy embarazada ni comprometida, que no tengo ninguna infección y que no hay ningún amigo. Sin embargo, me han dado un suficiente en historia y me han suspendido filosofía y quiero que deis a esas notas su justo valor. Con todo cariño, vuestra hija. Imagino que lo conocéis porque circula por ahí a temporadas por internet. Cuando queremos transmitir, pues si primero damos las malas noticias, las noticias pésimas, ponemos un escenario muy negativo, luego es más fácil que cuando vamos a aquello que nos interesa se relativice, ¿de acuerdo? Que no se perciba como algo realmente tan malo, como puede ser los padres estaban pensando si hay una situación catastrófica realmente personal para la hija. Luego ha suspendido filosofía. Bueno, es una tontería. Los vendedores lo hacen mucho también esto. Cuando intentas vender algo, intentas ir primero a lo grande. Si te gastas 10.000 euros en una licencia de un producto, por ejemplo, que luego quieras comprarte un módulo adicional que te cueste 100 euros, pues lo vas a ver como una tontería, porque 100 euros frente a 10.000 es poco. Siempre procuramos buscar esos contrastes. Hacer que cosas por separado o algo que podríamos tener una percepción de ello, cuando lo comparamos con otra cosa, pues ya lo vemos de una manera distinta, ¿vale? El ejemplo este que os digo se utiliza mucho en ventas. Primero hacer la venta gorda y luego los complementos, por ejemplo. O primero el favor gordo y luego los pequeños favorcitos aledaños que pueda haber alrededor. El dar un porqué, esta técnica es buenísima y esta es facilísima de usar. Cuando pidáis un favor, dar un porqué, aunque sea una estupidez.
Un experimento también muy famoso en una fotocopiadora, una lista de fotocopiadoras. Había gente esperando en la fila para hacer unas fotocopias y una chica pasó preguntando si le podían dejar hacer fotocopias, colarse en la fila. Obtuvo como un 60% o algo así de éxito. El 60% de la gente, de las veces que hizo eso, le dejaron colarse para hacer las fotocopias. Cuando dio una razón, dijo algo del estilo, por favor, ¿me puede dejar pasar a hacer fotocopias porque tengo prisa? Aumentó muchísimo. Del 60% pasó el 93, creo que era, por ciento de la gente, 93-94% de la gente le dejó pasar en la fila. Pero es que luego hubo algo más retorcido. Y es que dio un porqué que era absurdo. Y dijo, ¿me puede dejar, por favor, pasar a hacer fotocopias porque tengo que hacer una fotocopia? No aporta nada. Prisa o que hay algo realmente que no sé. No aporta, pero es un porqué. Y el porqué suele actuar en nuestros cerebros como el pío pío, es el chip 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 de mamá pava y los pavitos. Que cuando nos dan un porqué, algo se activa en nuestros cerebros que hace que seamos más proclives a hacer algo, porque me están dando una razón y a lo mejor ahí desconectas y dices, ¿por qué tal? Bueno, a lo mejor no haces caso al por qué, te da igual, hay una razón. Luego te sientes más favorable a cumplir. Cuidado con las opciones también, ¿vale? Esto es otra cosa de, si vais a un sitio y tenéis 1000 variedades de un mismo producto, probablemente no terminéis comprando porque os va a desbordar la cantidad de opciones que hay. Si queréis a vuestro jefe presentarle algo, no le deis 500 opciones distintas. Darle 2 o 3. Bien sea planes alternativos, bien sean productos a comprar una licencia, bien sea proveedores a contratar, lo que sea, lo que queráis. Con los productos igual. Un caso muy famoso de H&S, el champús. H&S tenían como 30-40 variedades, lo redujeron a 5 o 6 de ellas y incrementaron las ventas un 20%, me parece. Cuidado con las múltiples opciones porque es un arma contraproducente a la hora de persuadir, ¿vale? Hay excepciones, pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Cuando queráis también conseguir algo, pues poner una opción feta en lorito, una opción muy buena, ¿vale? Por ejemplo, ahora se han puesto de moda los smartphones tipo pues, el iPhone 5S y etcétera. Tener una gama alta, una solución que dé una cierta vitola de esta persona sabe hacer cosas realmente maravillosas, no me lo puedo permitir, pero la solución que tiene intermedia sí que la cojo. De manera que cuando queréis convencer a alguien de algo, una cosa que se suele hacer es dar una opción que claramente no va a coger la otra persona porque se pasa de presupuesto, de plazos, de calidades, de lo que queráis, pero probablemente os diga que no a esa opción, pero se quede con algo intermedio. Podéis manejar ese tipo de trucos pues para jugar ahí vuestra base y decir, vale, pues yo quiero esto, le ofrezco esto y algo, una gama superior. Y suele funcionar muy bien también. Una estrategia que se usa mucho también para convencer es el miedo. Pero el miedo paraliza. No uséis el miedo de decir, o compramos esta herramienta o el proyecto se va a la mierda. Eso no suele funcionar, ¿vale? Eso a la gente, el miedo paraliza. El miedo hace que no tomes decisiones. Se te pone en esa esquinita ahí de decisión que hace que al final no decidas qué hago. ¿Me gasto este dinero? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Siempre que queráis utilizar, siempre que penséis que realmente hay un temor detrás, que hay un posible riesgo de lo que sea, un posible problema, dar un plan, ¿vale? Esto, si no compramos esta herramienta, pues puede ocurrir lo que sea, se va al cuerno el proyecto. Pero mira, se puede comprar desde esta página web, fulanito tiene experiencia en esto, que ha trabajado en un proyecto parecido, dais un plan detallado. Eso sí que aumenta mucho las probabilidades de convencer a vuestro jefe de que haga algo. De otra forma, si no, si simplemente decís, ojo que nos vamos al cuerno, parálisis, no hay nada. Hay que dar un plan bien detallado y sobre cómo actuar. Ejemplos de psicología social de muchísimos. Si tenéis interés, os contaré alguno más. Este es muy bueno, el poder del post-it, este me encanta. Cuando queréis pedir un favor a alguien, no se lo deis por escrito en un correo electrónico, no se lo deis en papel, en un post-it. ¿Queréis que os revise un documento? La forma más eficiente de que os haga el favor, está estudiadísimo también, es le dejáis el documento en su mesa con un post-it, por favor, revísame esto. Gracias, Ángel o Pepito. Funciona de maravilla, mucho mejor que si hacéis una carta manuscrita, habéis mandado un correo o lo que sea. Algún mecanismo nuestro, el chip de nuestro cerebro, hace que se ha tomado la molestia de su puño y letra en un post-it pedirme este favor. Voy a corresponderle con ese favor. Está estudiado y aumenta muchísimo las probabilidades de éxito. Y ya lo último es el aprender de las malas decisiones. Esto es algo también muy, muy interesante para convencer a los demás de que hagan algo. Las lecciones aprendidas que conocéis la mayoría de vosotros.
pongo aquí esta figurita de bombero porque en un experimento muy famoso a unos bomberos se les puso casos de éxito y casos de fracaso. Se midió el porcentaje, digamos, la efectividad de la formación y aquellos bomberos que habían aprendido de malas decisiones que habían causado al final pérdidas de vidas humanas de los propios bomberos, de ciudadanos, lo que fuera, la efectividad de la formación fue mucho más alta que cuando se les puso en la formación vídeos de que los bomberos del vídeo correspondiente habían tomado la decisión oportuna. Queréis formar, queréis aprender, queréis enseñar a alguien a que haga algo, una forma muy eficaz de hacerlo es en base a malas decisiones, aprender en base a errores, no en base a aciertos. Y se podría hablar muchísimo más, ya me he alargado más de lo que pretendía, pero no está haciendo la competencia del fútbol, está todo el mundo deseando ya que termine para que comente la audiencia del fútbol. Y por mi parte nada más, encantado de responder las preguntas, muchísimas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención y un verdadero placer para lo que deseéis. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias por... La verdad que me ha parecido súper interesante la charla. Como ha dicho Ángel, podéis ir dejando vuestras preguntas pues, en el panel de preguntas. Y si queréis hacer una pregunta en voz, pues levantar la mano y os damos paso. César Sanz pregunta por el libro que has estado mencionando durante toda la exposición. Has estado mencionando un libro Sí. con muchos ejemplos. Hay dos. Uno que es... Se puede comprar en internet en muchísimos sitios. Es Cialdini, de Robert Cialdini. Este de aquí. ¿Lo estáis viendo en pantalla? Está en inglés los dos, ¿vale? Es 50 Scientific Proven Ways to be Persuasive, pero se lee muy bien. Y luego tiene otro que se llama Influence, de los mismos autores. A ver, que todavía no está la diapositiva. Robert Cialdini en internet. Ah, perdón. Un poquito de prisa. Sí, la verdad es que hemos tenido bastante problemas con un poco de retardo respecto a el audio y la presentación. Vale. Pero bueno, se ha podido seguir bien. Ahora, está. Vale, este es el autor, Robert Cialdini. Si buscáis en internet, también tienen un blog bastante interesante que suelen publicar sobre el tema. Y tiene este libro y otro que... Este es un poco el manual, este es el que yo recomendaría. Luego tiene otro bastante mejor, más largo, más libro de texto, que lo encontraréis en internet. Se llama así, bueno, internet, para comprarlo en cualquier librería, que se llama Influence, The Psychology of Persuasion. Pero es un poco más desarrollado, también se lee muy bien, y comenta casos, la verdad, unos bastante sorprendentes, por ejemplo, las técnicas que usaban de prisioneros en guerra en Vietnam, de cómo les convencían para cosas, y te das cuenta que somos animalitos, que respondemos a muchos impulsos, que cosas que hacemos en base a estímulos, que si las piensas, dices, no, yo esto no lo haría, lo haces. Vale. Bueno, Rafael Romero pregunta que si para convencer es mejor dar poca información o dar mucha información. Hay dos cosas. Ni mucha ni poca. Me explico. Creo que hay que dar la información adecuada. Es decir, hay un experimento también, hablando de la cantidad. Estaban comparando, bueno, me digo con retorno por el micrófono tuyo, supongo, Juan. Lo apago mientras contestas, ¿vale? ¿A mí me oís bien? Sí, vale. Te oímos bien, Vale. Sí, vale. Decía que hay un experimento en que creo que era comparar dos marcas de ordenadores, HP y IBM o da igual, creo que el detalle era ese, no estoy muy seguro. Se le pidió a un grupo de gente que diera una razón que pensaran por la cual era mejor HP, por ejemplo. Y a otro grupo de gente se les pidió que dieran 10 razones por las cuales era mejor HP. A los que dieron una razón
si salió que HP era mejor, y HP me estoy inventando el ejemplo, ¿vale? No es nada personal contra HP ni contra IBM. De hecho, tengo muy buenos amigos, tanto en unas empresas como en otras. Cuando se pidió a la gente que diera 10 motivos, la valoración de lo que se pretendía fue peor, porque te obligas a un ejercicio mayor y entonces empiezas a ver pegas. Un exceso de información no suele ser bueno, no suele ser bueno. Yo lo que suelo hacer, esto ya es más estrategia de negociación, casi que de persuasión, yo suelo guardarme balas. Si tengo mucha información, prefiero soltar poco a poco esa información y no quemarme ya el camino. Porque, ¿qué ocurre típicamente? Si tú a una persona le das 10 argumentos y se los das de golpe, probablemente te va a atacar por uno de ellos que sea el que tengas el más débil. Y los otros 9 ya de alguna forma los has invalidado. Van a valer de poco. Va a ser muy difícil que intentes reconducir por ese camino. Entonces es mejor ir por los más convincentes. Si te van rebatiendo pasas a otros sí, pero, y dosificar la información de esa forma. Lo que sí que es importante, relacionado con lo que te contestaba antes, más que la cantidad es la calidad. Y el hecho de no culpar a los astros a una alineación de planetas, sino el demostrar que tienen la situación controlada. El ser honesto, como decía antes, yo no soy experto en psicología, estoy siendo honesto. Hay un ejemplo famosísimo también que se considera el anuncio más efectivo de toda la historia, uno de los anuncios más efectivos de toda la historia, que era el del escarabajo, el Volkswagen, el escarabajo de toda la vida, que intentaron meterlo en el mercado americano con los cochazos que había americanos enormes y demás, pues le dijeron las pegas que tenía, pero dijeron las cosas positivas. Eso es más efectivo, no es tanto una cuestión de cantidad como de el foco de esa información. Y si tenemos cantidad, dosificarla, poco a poco, soltar poco a poco los argumentos. No sé si eso contesta más o menos la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, David pregunta si existen técnicas que se podrían aplicar para aquellas personas que empiezan a quemarse en el proyecto bajando su rendimiento, para evitar esa desgana. Sí, bueno, ahí ya, a ver, aquí podríamos hacer un repaso de las cosas que he contado y que no, pero ya veis que muchas de ellas muchas veces son lógicas, ¿no? Para las personas que se están quemando, aquí volvemos un poquito. Yo sobre todo intentaría la claridad y sobre todo la claridad, como está diciendo, la honestidad a la hora de hacer los planteamientos realistas y sobre todo dar una salida, dar abrir una puerta, digamos, a futuro. Vale, ahora estás así, esta es la situación, pero tienes mi compromiso que dentro de un mes, pues esto va a ser así o va a ser así. Luego también intentar, a veces, ocurre muchas veces, hay los problemas de radiopatio, ¿no? Los mensajes que llegan en los equipos, muchas veces están viciados y muchas veces el mismo mensaje, tal cual se está transmitiendo entre los miembros del equipo, pues se está transmitiendo en el sentido de ese negativo que decía antes, ¿no? De cada vez menos no sé qué, menos no sé cuántos. Entonces es muy importante las dos cosas. Si alguien está quemando, el tener una honestidad y una honestidad con los planteamientos, el ofrecerle una salida a futuro en un mes, 2 meses, 6 meses, lo que corresponda, y el intentar también, o sea, escucharle para ver cuáles son sus planteamientos, porque muchas veces igual se está diciendo lo mismo, pero le está llegando el mensaje de manera negativa y se puede poner de manera positiva sin mentir. Sin mentir. Vale, perfecto. Adolfo pregunta, bueno, También hay que es distinto si es un caso individual o es un caso colectivo. Vale. Bueno, Adolfo pregunta sobre las técnicas para obtener feedback, sobre todo especialmente cuando eres la referencia. Es un tema que le toca de cerca. Sí, nos toca de cerca a muchos. Yo creo hay muchas técnicas de creatividad y de discusión que se pueden utilizar para estas cosas. Lo mejor es, bueno, para empezar, por supuesto, esto es algo que está fuera de duda, es saber ganarse la confianza de los demás y el obrar de manera que cuando alguien te da una idea, pues o sea, fomentar el que la gente dé ideas y no derribar esas ideas, decir, no, por el principio de autoridad esto no, porque tú no sabes. Quiero decir que primero, evidentemente, tiene que existir algo que va más allá de la persuasión, que es tener un buen ambiente en el equipo, un buen ambiente de trabajo. Luego existen técnicas, algunas que están razonablemente no recomendadas, como decía antes la del abogado del diablo, pero hay otras que sí que funcionan un poquito mejor. Estoy tratando de recordar el nombre, creo que es algo así como el trono o algo así se llama esa técnica,
en la cual, por ejemplo, si quieres obtener el feedback de la gente con la que estás trabajando, pues tú planteas un problema y lo que procuras es una pequeña variante, pero en mi opinión es más efectiva que el abogado del diablo. Tú haces que alguien defienda su argumento. Mira, explícame por qué crees que las cosas son así, ¿vale? Te juntas con 4, 5, 6 expertos, los que sean, y cada uno defiende. Y los demás tratan de rebatirle. Cuando le han conseguido rebatir, entonces lo que se hace es, aquella persona que ha rebatido el argumento pasa a tener ese papel. Y es el que hay que derribar, digamos, de la piedra. Es el símil ese de imaginar a los niños de alguien que se sube en una piedra y que los demás intentan tirarle de que se caiga de esa especie de trono, de esa piedra, de ese banco, ¿no? Hay por ahí muchas técnicas de creatividad, de trabajo en equipo, del fomento de la creatividad en equipo, que si las pones en práctica te fomentan ese ambiente. No es una cuestión de que uno toma las decisiones y las toma por todos. Y además de que fomentan ese ambiente, te permite de manera casi lúdica en algunos casos, de una manera bastante sencilla, obtener todo ese feedback que estás esperando. Ahí recomiendo leer libros libros, o muchísima información que hay sobre creatividad en Internet, creatividad grupal. Muchos de ellos están orientados a conseguir ese feedback. Entonces, implementando esas técnicas suele llenar para esa confianza que es un requisito previo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas, hay muchísimos agradecimientos, muchísimas felicidades por la ponencia. La verdad que parece que ha gustado mucho, Ángel. Y... Me alegro mucho, es un poquito densa. No, la verdad que a mí me ha gustado personalmente, ¿eh? Con bastantes ejemplos, y la verdad que muy, muy entretenida. Bueno, y por lo que dice la gente también. ¿Vale? Yo recomiendo, si tenéis interés en estos temas, el libro este de Cialdini. No voy a comisión, ¿vale? Lo recomiendo leerlo, se lee muy bien. Son capítulos cortitos, son 50 capítulos muy cortitos. Los podéis leer un par de ellos antes de irse a la cama tranquilamente. Ejemplos fabulosos, muy bien documentados, y eso es una maravilla. Y son a veces cosas muy obvias, pero como todo lo obvio, de vez en cuando conviene bien que nos lo recuerden, ¿no? Porque no siempre lo aplicamos. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo, muchísimas gracias por la ponencia. Solo un detalle, recordar a los asistentes, pues que nada, que en breve recibirán un correo para reportar el PDU, y os dejo también, ahora por el chat, el canal de YouTube, donde esperemos que en pocos días podéis ver la grabación de este webinar. Lo dicho, Ángel, muchísimas gracias una vez más y esperemos contar contigo en otras ocasiones. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un verdadero placer y un honor, y a vuestra disposición. Y bueno, por ahí podéis contactar, cualquiera que quiera contactar a través de las redes conmigo, no sé presentarnos, pues voy a todas las redes para contactar conmigo. Un placer. Gracias, Ángel. Hasta siempre.